Hola, Desiree, ¿estás conectada? Hola, Qué raro cuando ya sabrás, o sea, bueno, pero estoy conectada. Está bien. Tardes a todos los que se van sumando. Unos minutitos más comenzamos. ¿Qué hace, profesor Cremonesi? Ahora sí me parece. Hola, Sí, ahí se te escucha. ¿cómo andan?
Hola David, ¿cómo estás? Buenas Buenas tardes. tardes. Ya largamos en un ratito, vamos a dejar que se acomoden y se terminen de conectar. Ahí se sumó Silvina, el doctor Jorge Pérez. Hola Jorge, ¿cómo estás? Tanto tiempo, Silvina, ¿qué tal? Tanto tiempo, Hola, tantos Jorgito. años años de la residencia. desde la residencia. Mi jefe de residentes. Está la Vero también, la Vero Flores. Eh, Sí. sí, ahí la veo. Hola Vero. Con la Vero fue muy poquito, porque Vero Ya era, somos los Jorge grandes. se quedó como un año más como jefe de residentes y Vero se fue ahí nomás. Sí. ¿Vienen en patota ustedes? Estamos en un grupo, hoy estuvimos viendo un caso interesante. Compartimos los casos. Pero es de la élite de clínicas, no los compartimos con nadie más. Está bien. Nada. No, quedó un grupo hace muchos años y a veces nos pasamos un libro, una película, un caso, por lo menos no nos sentimos tan lejos y ni tan separados. Ahora vamos a hacer planes para encontrarnos todos en el Congreso Nacional. Muy bien. Quiero la foto. ¿Qué foto? Ahora que estamos. Y cuando se junten en el Ah, Congreso, sí, saquen una foto y la subimos en la página. dale. Hola, Jorge. Tenés el micrófono apagado. Ahí Sí, está. sí. Ahí está. Un gusto verte, Jorge. Igualmente a todos ustedes. Bueno, Tantos años, muy lindos recuerdos de la Sí, época de la residencia. sí, sí, sí. chicos, estoy solo en el clínica. No saben la nostalgia. Me he quedado solito. Todos jóvenes. Ah, bueno, pero ¿estás bien acompañado? No, por supuesto. Pero se me fue la sucia ahora. Y me siento, no sé, me siento como cuando estaba Serra solo con toda no por no ser pretencioso, ¿no? Pero más o menos. Que se ha jubilado mucha gente en los últimos años, Totalmente, sí, mucha sí, sí. gente. Sí. Y habían quedado un montón. Bueno, está bien. Igual son muy jóvenes. Los chicos que hay ahora, sí, yo tengo... No, digo, por ejemplo, la Susi. O sea, yo lo veo tantos años que no te parece que estén para jubilarse. Sí, lo que pasa es que uno cumple los años también con ellas. Sí, sí. Y nos vemos jóvenes nosotros, así, ¿cómo se nos pasó? Jorge, ¿cómo te Bueno, y trata ahora la hay una doctora camada de toda Bedini? gente joven que viene con todas las fuerzas. Bien, bien, muy bien. Es exigente, ¿no? Un poquito. En eso estamos, en la lucha. Sí, Pero bien, sí. sí. Y ahora empieza a trabajar en el hospital. No sé si saben, se abrió un hospital nuevo aquí. Yo hace ya 20 años que estoy en el hospital. Trabajo en las dos partes, en lo privado y en el hospital. Y este año se inauguró un hospital nuevo, muy grande, ediliciamente enorme. Ujú. Y la veo que está trabajando ahí, está incorporado como al servicio de clínica médica o de cirugía, no sé. Bueno, Ah, endoscopía, que es lo que ella hace. Así que se sumó a los médicos que toman muestras. Nosotros aún no nos mudamos, estamos en eso. Espero que este mes podamos hacerlo.
hubo ahí unos problemitas de ubicación, viste que nuestro servicio siempre tiene, Uf, nos habían salvo la gente de designado un clínica lugar, que está hace 1000 años ahí. claro, nos habían Nosotros tenemos designado un palacio. y cuando fuimos no estaba más el lugar, así. Pero bueno, ahora ya tenemos un lugar lindo para estar. Sí, se han esforzado y nos han dejado un lindo lugar. Nos han comprado aparatos nuevos, tenemos procesador nuevo, micrótomo nuevo, microscopios nuevos. Así que estamos esperando mudarnos Qué para bueno, empezar a usar todo. qué bueno. Y además estar cerca, porque de acá estamos como a, no sé, estaremos como a 4 kilómetros y un problema ir y venir, ¿viste? Se cumplió lo ¿El hospital es, es provincial? sí, acá se dividen, viste, en regiones la provincia, y este hospital es cabecera de 3 departamentos, que son los departamentos de Castellano, donde estamos nosotros, que es uno de los más grandes, y abarca también los 2 del norte, 9 de Julio y San Cristóbal. O sea que la gente de esos 3 departamentos se tiene que hacer atender aquí. Y todo lo más complejo en cirugía después se deriva a Santa Fe. Nosotros dependemos directamente de Santa Fe, no de Rosario. Rosario es otra área. Inclusive tienen otro colegio de médicos. Sí, sí, sabe. Sí, que el único laboratorio de patología que existe en 3 departamentos es ese, el nuestro. Ah, mira. Sí. Se hace toda la anatomía patológica, menos las citologías de PAP, que desde ya hace varios años crearon un centro grande en Santa Fe y se deriva todo ahí. Se centralizó. ¿Y estás solo, Jorge, ahí? No, siempre hubo 2 cargos, siempre. Ah, Ahora lo estoy ocupando yo y Agustín Arancibia, que Lucas lo debes conocer muy bien, ¿no? Sí, Agustín. sí. Ah, mirá, te iba a preguntar. Sí, Sí, ya un sé. poquito más chico. Sí, trabajamos muy bien. Y hay 2 personas técnicas que nos ayudan muchísimo. Haría falta más gente porque ha crecido tanto el hospital, han nombrado muchísimas personas. Bueno, Bedini nomás, que antes no había ningún endoscopista, después apareció uno hace varios años y ahora son 2 y todo el trabajo va incrementando, ¿no? Los mismos los ginecólogos, son un montón. Yo cuando entré había 4 cargos de ginecología, te estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Y ahora hay, no sé, debe haber 18, 19, qué sé yo, entre Mirá, guardias, residentes, concurrentes, enormes. Qué bueno. bueno. Bueno, en honor al tiempo, pasado 10 minutos de las 18, me parece que es hora de comenzar. Yo veo unos 25 ingresantes y bueno, se irán sumando, Mara, a medida que vayamos corriendo con la charla. La propuesta de hoy es un webinar. La idea es tener una serie de charlas online para llegar a todos los socios que estén en la ciudad y que no tengan posibilidad de moverse o que ya estén cansados de ir y venir en la ciudad en el momento del día. Gente del interior, hoy invitamos al doctor Jorge Pérez de Rafaela. También hemos hecho extensiva la invitación a patólogos de La Rioja y algunos de San Luis. Y bueno, la propuesta es tener una serie de charlas online. En el caso de hoy, una temática interesante, importante, que no debemos olvidar, no tanto como médicos y agentes científicos en sí, sino también como patólogos. Por eso es que hemos invitado a través de la comisión directiva de SAPIC a la doctora Silvina Gutiérrez, la cual la doctora Erika Faure hizo la propuesta y va a presentar a la doctora. Bueno, gracias Lucas, muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos al primer webinar de SAPIC del año. En esta oportunidad contamos con la presencia de la doctora Silvina Gutiérrez. Ella es médica, especialista en patología, doctora en medicina e investigadora independiente del CONICET y actualmente se está desempeñando como secretaria de Ciencia y Tecnología en la Facultad de Ciencias Médicas. Es una persona altamente valiosa, muy profesional, la admiro mucho particularmente, así que bueno, le agradezco mucho que esté hoy acá con nosotros y nos va a hablar un poquito sobre cómo publicar un artículo científico, qué tipos de artículos hay en medicina y cómo en patología específicamente, cómo podemos hacer para acercarnos un poquito más a la investigación. Ella tiene muchísima experiencia en el tema, así que bueno, seguramente va a ser de mucho interés para todos y todas nosotras, así que bueno, gracias Silvi por estar hoy presente y te cedo la palabra.
Bueno, muchas gracias, Eri, por la presentación y muchas gracias a la SAPIC por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Les pido disculpas porque no tengo muy buena señal, entonces yo voy a apagar la cámara en el momento que esté presentando y después la prendo eh, para las preguntas, porque si no, para todo no me va a dar. Voy a presentar la pantalla. Bien, les voy recordando que las preguntas las dejamos para el final, si les parece, y las hacemos ahí, así no interrumpimos a la doctora. Bueno, ahí estarían viendo. Perfecto. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, todo bien. Bueno, como bien dijo Eri, la idea de hoy es un poco transmitirles estrategias y recomendaciones para poder llegar a lograr la publicación científica, que es un área que muchas veces se ve como complicada, pero bueno, la idea es no verla como complicada y ver que es un proceso que se puede aprender. ¿Cuál va a ser el recorrido de hoy? Yo seleccioné estos temas de importancia, digamos, para esto. Y en el primero les voy a un poco de cuáles son los tipos de artículos científicos que existen y cuáles son los criterios de publicación. ¿Por qué puedo yo considerar que un caso que tengo puede ser susceptible de publicación? Después vamos a ver cuál es la estructura de un manuscrito científico, la introducción, los materiales y métodos, resultados, discusiones. Vamos a hablar un poquito sobre la selección de la revista. Es muy importante este punto y por ahí lo pasamos por alto, pero decidir en qué revista queremos publicar, cuál es el alcance de la revista, la audiencia, cuál es el impacto y la visibilidad, y principalmente la selección de la revista en relación directa a lo que tengo para publicar, que es muy importante. Vamos a tocar un poquito sobre la ética y las buenas prácticas de publicación en relación a las autorías, a los conflictos de interés, plagio, y finalmente algunos errores frecuentes o cuáles creo yo que son los errores más frecuentes en los manuscritos en nuestra área. Antes de entrar así de lleno en metodologías y métricas, si yo les hago una pregunta de ¿quiénes en este auditorio, quiénes han presentado un resumen o un trabajo en un congreso científico alguna vez? ¿O quiénes han publicado un trabajo científico? Seguramente la mayoría está en la primera categoría, ¿no? En presentado un resumen en un congreso científico. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá lo han hecho. Todos han tenido algún caso interesante que nos obligó a detenernos, a consultar un libro, o a llamar a un colega, como decía David, a consultar en los grupos que tenemos, porque había algo que no nos encajaba, algo que parecía raro, algo que nos llamaba la atención, y posiblemente ese hallazgo quedó atrapado ahí en el diagnóstico, en el informe, y a lo mejor eso hubiera sido un buen caso para publicar, ¿sí? Porque pensamos que publicar a lo mejor es algo que está reservado para el caso del siglo, aquel caso supremo, y a lo mejor no es así. Tenemos que pensar a la publicación científica no como un objetivo inalcanzable, sino como un proceso que se puede aprender y se puede perfeccionar. Y es por eso que me gustaría, cuando les muestre los tipos de artículos científicos, mostrarle que la forma más fácil posiblemente de comenzar, el que nunca ha publicado, es comenzar con lo que se denominan reportes de casos o series de casos. Seguramente todos ustedes los conocen, a los que son los reportes de caso o series de caso. En el caso de un reporte es un único caso, que es raro, que es atípico, que tiene hallazgos novedosos. Y es sencillo porque no requiere estadística, sino que su valor requiere en una descripción muy detallada.
En nuestro caso sería de la macroscopia, de la microscopia, con una sólida discusión, que eso es lo importante. Y en el caso de serie de casos, son varios casos que son de varios pacientes, pero que tienen características similares. O sea, es un estudio descriptivo que agrupa a varios pacientes, generalmente son entre 3 o no más de 10 pacientes que tienen la misma patología y que la podemos presentar o la podemos publicar. Después están las imágenes en medicina, que ya vamos a ir describiendo cada una de ellas, los artículos originales, que esto es como por ahí el punto final, de decir, bueno, una vez que yo ya tengo bastante cancha en la publicación, puedo llegar a embarcarme en hacer un trabajo de investigación que me lleve finalmente al artículo original. Cartas al editor y las revisiones. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Como les decía, el reporte de caso y la serie de casos por ahí es la forma más fácil de empezar, porque es con un único paciente o unos pocos que tienen algo raro, inédito, una morfología típica, que tuvieron una respuesta inesperada al tratamiento. Y uno de los ejemplos que muchas veces se los doy a los alumnos de medicina en una asignatura que se llama Introducción a la Investigación Científica, que está ahora en la carrera de medicina, y en la cual estamos con Erika como docentes, le cuento la historia, que posiblemente muchos de ustedes la sepan, que es el caso de el VIH. Las primeras publicaciones de VIH no empezaron como un estudio epidemiológico con miles de personas, ni con un ensayo clínico, sino que la primera publicación fue una serie de casos por el ojo crítico de un grupo de patólogos e infectólogos que describieron o encontraron en realidad en 5 hombres jóvenes de Los Ángeles, había algo que no les cerraba. Ellos describieron un caso de neumocistis carini en un grupo de pacientes que no eran característicamente inmunodeprimidos, en el sentido de que no eran ni trasplantados ni oncológicos, ¿sí? No era el clásico inmunodeprimido. Eso le llamó la atención y así fue alrededor de 1980, 1981, cuando sale ese primer reporte de casos. Y unos meses después sale otro reporte de casos de 25, 26 hombres también jóvenes de Nueva York y de San Francisco que tenían sarcoma de Kaposi. También fue sumamente raro porque es un tumor que generalmente afecta a hombres grandes, de origen mediterráneo, y estos eran hombres jóvenes, tenían una evolución muy agresiva. Es decir, que había algo que no encajaba, algo le llamó la atención. ¿Por qué les cuento esto? Porque ahí nos damos cuenta que a veces no es... lo novedoso no es la patología, o sea, no fue la infección ni el tumor, sino que fue el contexto. Y ahí es donde llamó la atención y los médicos, los patólogos, los infectólogos tuvieron ese ojo crítico de decir, esto no debería estar aquí, y por lo tanto se tomaron el trabajo de reportarlo, ¿sí? Entonces ahí vemos la importancia de cuando encuentran un caso raro, un caso que les significó una búsqueda, una consulta, o de alguna manera tuvieron algo les llamó la atención, el contexto, lo bueno de publicarlo, ¿sí? Pero ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿cuándo tengo un caso que digo merece la pena ser publicado? Y hay diferentes puntos que pueden merecer publicarse, y uno de ellos es, acá se los muestro, uno sería la originalidad, si más o menos lo vamos viendo lo que decíamos recién, algo nuevo, es decir, un hallazgo morfológico, clínico, molecular, que nunca haya sido descrito antes. Posiblemente es lo más difícil, ¿no? Es esa originalidad. Pero en el caso de recién, la originalidad estaba por una presentación que en un contexto que era inédito, no por patología inédita, ¿sí?
Otro de los criterios por los cuales podemos considerar que un caso que tenemos pueda ser publicado es por la relevancia clínica. Es decir, ¿para qué sirve lo que yo estoy publicando? ¿Tendrá implicancias diagnósticas, pronósticas, terapéuticas? En el caso del VIH, en esos primeros reportes de sarcoma de Kaposi, no era un problema de la piel lo fundamental, sino la manifestación de una enfermedad, de una inmunodeficiencia subyacente, y por lo tanto, la relevancia fue inmediata porque ese sarcoma de Kaposi en una persona joven llevó a buscar otras patologías, como por ejemplo las infecciones oportunistas, evaluar su sistema inmune, ¿sí? Entonces, en este punto es importante, si tengo un caso, decir, mi reporte de casos, en este caso en especial, ayuda a evitar un error diagnóstico o me sugiere una nueva prueba diagnóstica o alerta sobre un efecto adverso, por ejemplo. Otro punto por el cual puedo decidir que el caso que tenga, que el caso que tengo o que he diagnosticado, puedo publicarlo, es el impacto. Es decir, ¿qué huella deja? ¿Qué potencial de transformación tiene ese hallazgo que yo estoy reportando en alguna revista científica? Porque lo que empezó siendo, por ejemplo, un reporte de unos pocos casos, de 5 casos en el VIH, terminó definiendo una de las pandemias más importantes del siglo XX, es decir, tuvo un impacto translacional muy importante. Fue generador de hipótesis, señaló un problema importante. Entonces, en ese momento no se conocía el virus, no se sabía que era un retrovirus, pero comenzó a circular ya ese conocimiento que después se fue juntando para poder definir entonces una patología más compleja. Y finalmente, posiblemente este sea uno de los más sencillos para comenzar, que es por aprendizaje, es decir, ¿qué enseña? ¿Ilustra un concepto educativo valioso para otros patólogos? Muchas veces, a lo mejor nos puede haber ocurrido alguna, no sé, alguna trampa diagnóstica o nos encontramos con una variante morfológica que no fue muy conocida, que realmente tuvimos que consultarlo, que tuvimos muchas dudas. Bueno, y en ese caso sería entonces por educación, por aprendizaje, por una educación continua al resto de los colegas, ¿sí? Entonces, si el diagnóstico final que ustedes hicieron fue conflictivo, tuvieron que estudiar a fondo o revisar a lo mejor criterios olvidados y demás, bueno, ahí hay un aprendizaje y posiblemente ese es un caso entonces que pueda ser susceptible de ser publicado. Recuerden entonces que no esperen el caso del siglo, o sea, no esperen que salte del microscopio este caso puede ser publicado o estos casos pueden ser publicados como una serie de casos, sino que todo aquel caso que les generó una duda diagnóstica, que les costó diagnosticarlo, es probable que a otro patólogo también le cueste, o que entonces ahí ese caso seguramente va a tener valor para que pueda ser publicado. Otros de los tipos de trabajos científicos y que van muy bien con nuestra especialidad son las llamadas imágenes en medicina. Las imágenes en medicina, como su nombre lo dice, es una publicación que está centrada exclusivamente en una imagen. Por lo tanto, esa imagen tiene que ser casi perfecta, tiene que ser representativa, de buena calidad y acompañado con un texto muy breve. El principal valor es académico, sobre todo, y no todas las revistas, ustedes te tienen que fijar qué revistas tienen este tipo de trabajos, los imágenes en medicina. Por ejemplo, la revista de la Facultad de Ciencias Médicas permite imágenes en medicina, la revista Medicina de Buenos Aires también. Y recuerden siempre eso de la calidad visual, porque es un tipo de trabajo que ingresa principalmente por los ojos, ¿no? Y el otro tipo de trabajos dentro de los que podamos llamar como sencillos, ¿no?
son las cartas al editor. En este caso, la carta al editor es más bien la voz del lector en la literatura científica. ¿Por qué? Porque es el lector que por alguna razón se dirige al comité editorial de la revista luego de leer un trabajo. Discute un artículo que se publicó recientemente con el cual a lo mejor no está del todo de acuerdo o no está de acuerdo en algún punto o quiere sumar algo más. O presenta a veces un hallazgo muy chiquito, pero que es original y que no alcanza para hacer un trabajo completo, o quiere reflexionar sobre algún determinado punto o criterios diagnósticos, pronósticos, etc. Es algo mucho más corto, mucho más breve, y a veces es una buena forma de comenzar a adentrarse en el mundo de las publicaciones científicas. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que les decía de la revista de Medicina en Buenos Aires, de las imágenes en medicina, donde principalmente las imágenes son, en este caso es una sola imagen compuesta por 4 fotografías electrónicas y un texto breve, o las cartas del editor, en el cual, como ven, es solo una carilla, en el cual hay una breve descripción con una imagen. Es decir, son publicaciones relativamente sencillas y por eso les digo, es una muy buena forma para comenzar a publicar. Porque acá llegamos al artículo científico, el que se llama el motor de la ciencia médica y posiblemente el más complicado, porque para publicar un artículo científico tengo que haber desarrollado un trabajo de investigación bastante minucioso, complejo, porque en este tipo de artículos yo voy a buscar la generalización de los hallazgos que estoy mostrando. Por lo tanto, voy a tener una muestra o una población más grande, es decir, significativa, con criterios de inclusión, exclusión, etcétera, por lo cual va a ser bastante más complejo. ¿Qué tiene que tener sí o sí? Es decir, un trabajo, para que yo diga voy a hacer un trabajo original, tiene al menos que cumplir una de estas 3 condiciones. Sí o sí tiene que tener una hipótesis, es decir, esta hipótesis es en relación a algo que antes nadie se había preguntado, o una nueva metodología que antes no se había aplicado para ese objetivo que quiero llevar a cabo, una nueva técnica de una inteligencia artificial que antes no se había utilizado, etcétera, o nuevos datos. Es decir, estoy aportando, por ejemplo, una cohorte diferente, estoy haciendo algo en mi población que antes no se estudió. Por ejemplo, acá les traigo algunos ejemplos, como podría ser, no sé, un estudio de correlación, donde yo relaciono un hallazgo morfológico o un hallazgo molecular con el pronóstico del paciente, o si veo una proteína, una determinada proteína que me pueda ayudar a diferenciar entre 2 tumores, o estudios de concordancia, analizando si tengo un nuevo sistema de gradación y quiero ver si un número determinado de patólogos llegan al mismo diagnóstico. Las 4, esto es muy importante, las 4 características fundamentales. Esto tienen que cumplirse para que sea un artículo original y para que la revista, el editor y los revisores me acepten el trabajo. La primera es la pregunta de investigación. Es decir, tiene que haber un gap de conocimiento, es decir, tiene que haber una falta de conocimiento en un determinado punto que yo tengo que llenar. Porque yo puedo decir, bueno, a ver, tengo 100 casos de cáncer de colon, los quiero estudiar. Bueno, pero ¿qué voy a estudiar de cáncer de colon que yo pueda, que de ahí pueda emerger un conocimiento original? Estudiaré de esos 100 cánceres de colon la expresión de una determinada proteína que no se sabe si se relaciona o no con su pronóstico, si se relaciona o no con la metástasis, etc. Es decir, tiene que haber un gap de conocimiento. Tiene que haber una metodología bien rigurosa. Como el estudio puede ser o prospectivo, puede ser retrospectivo, generalmente en nuestros casos es mucho más sencillo retrospectivo, con criterios de inclusión y exclusión claros y certeros.
quiénes son los que quedan adentro del estudio, quiénes quedan afuera del estudio y por qué. Y tiene que haber una técnica muy rigurosa. Si hacemos una inmunistoquímica, ¿qué anticuerpo utilizamos? ¿Contra qué epitope de la proteína está dirigido? ¿Qué diluciones utilizamos? Es decir, tenemos que detallar específicamente todos, la técnica tiene que ser muy rigurosa. El análisis estadístico, este tipo de artículos científicos son más complejos porque llevan a análisis estadístico. Esto tiene que estar. Y por último, la generalización de los resultados, que esa es la diferencia con los reportes de casos. En el caso de los artículos originales, la población que yo tengo con esta patología que me está dando un resultado, yo estoy esperando que se pueda aplicar a todas las poblaciones. Es decir, que yo quiero generalizar ese resultado que estoy obteniendo. Ustedes a este punto estarán bastante asustados, pero bueno, el trabajo de investigación, el artículo original, no es un trabajo individual. Claramente el patólogo no está solo en este punto y va a trabajar el patólogo, va a trabajar el oncólogo, va a trabajar el cirujano, muchas veces incluso una persona que sepa de estadística. Por lo tanto, no es que hay que tenerle miedo a la complejidad, sino que es un trabajo a largo plazo, o sea, en el cual hay que escribir el proyecto y hay que ejecutarlo y llevarlo a cabo, y recién al final de esto vamos a tener el artículo de investigación. Bueno, y finalmente, en cuanto a los tipos de artículos, está el que seguramente todos ustedes alguna vez leyeron, que son las revisiones, porque son muy útiles sobre todo para la actualización. Cuando uno lee una revisión, que es el análisis exhaustivo de la literatura existente sobre un tema, yo voy a leer en un solo artículo 20, 30, 40 trabajos científicos que me estén hablando de la temática de interés. Hay dos tipos que está muy bueno diferenciarlos y que ustedes sepan diferenciarlos porque son distintos en cuanto a la información que tienen. Una son las llamadas revisiones narrativas, que son aquellas revisiones en las cuales se trata un determinado tema, un tema específico, y el autor selecciona aquellos estudios que quiere incorporar según su criterio. Por lo tanto, se dice que muchas veces son subjetivos, porque no tenemos que decir por qué tomamos algunos estudios y por qué dejamos otros. Tomamos los que a nosotros nos interesen por una determinada razón sin necesidad de explicación. Por lo tanto, son útiles sobre todo para formación. Cuando nosotros queremos leer, es muy difícil leer 100 trabajos científicos, leemos una revisión que los incluya, en el cual los va a describir, va a mostrar las diferencias, las similitudes entre ellos, y está muy bueno para actualización. Y el otro tipo de revisiones, que son las revisiones sistemáticas, que como su nombre lo dice, justamente son sistemáticas, porque establecen criterios, protocolos predefinidos y reproducibles exhaustivos para detectar, digamos, los trabajos que quieren incorporar. Es decir, que van a tener preguntas claves específicos de cuáles son los trabajos que incorporan, cuál es el periodo de tiempo. Acá no hay subjetividades, en este trabajo lo tomo y este otro trabajo no lo tomo. Absolutamente todos los que tienen los criterios preestablecidos van a formar parte y por lo tanto son mucho más completos y se dicen mucho más objetivos. Bueno, hasta acá estaríamos entonces más o menos en un pantallazo general de cuál es la oferta, digamos, que tenemos de trabajos científicos a los cuales podemos aplicar. Una vez que hemos decidido, ustedes dicen, bueno, yo tengo ya algunos casos seleccionados porque a lo largo de mi carrera he guardado aquellos casos que me parecieron que podían ser susceptibles de publicación, pero ahora tengo adelante mío la página en blanco y no sé cómo empezar, cómo empiezo a escribir ahora el artículo científico. Y más o menos todos, un poco más o un poco más largos o un poco más cortos, todos los trabajos científicos tienen
los mismos componentes. Todos están compuestos por una introducción, la sección de materiales y métodos, la sección de resultados y la sección de discusión. Entonces, ¿por qué empezamos? Bueno, vamos a empezar en el orden en el que ustedes lo van a encontrar y lo leen generalmente en el manuscrito finalizado, es el orden en el cual se los voy a mostrar. Que eso no quiere decir que sea el orden en el cual lo vamos a escribir. Y después vamos a retomar esto y les voy a sugerir cómo deberían escribirlo. En el caso de la introducción, muchas veces pasa, cuando no se tiene demasiada práctica en la escritura, que se hacen descripciones exhaustivas. Se hace una introducción excesivamente larga, donde no hay un contexto general. Yo acá más o menos les puse los cuatro elementos que tienen que estar, y si ustedes ven, es una especie de embudo que se va achicando, porque justamente les muestra cómo tenemos que ir abocando o dirigiendo la información de la introducción hacia lo que nosotros queremos hacer. Ustedes recuerden que para que una publicación llegue a la revista tiene que pasar por un editor y por los revisores. Es decir, que de cierta forma tenemos que pensar que tenemos que vender nuestro producto y por lo tanto tiene que ser atractivo, tiene que estar bien escrito. Por eso decimos, tenemos que venderlo. Pues entonces, en esa escritura tenemos que ser muy minuciosos y dirigirlo hacia específicamente lo que queremos hacer. Por eso, si bien vamos a empezar con algo general, que es el contexto y los antecedentes generales, es decir, definimos el tema, que es una prioridad de salud o una prioridad científica, aportando siempre datos actualizados. Eso es fundamental. Los datos tienen que ser actualizados, preferentemente de los últimos 5 años. Hay veces en que no se puede porque son patologías a lo mejor raras, en las cuales nos tenemos que ir más atrás, pero preferentemente son siempre los últimos años. Y en esta primera parte definiremos el contexto de la patología, ¿sí? Empezaremos con, no sé, si es cáncer de mama. Bueno, el cáncer de mama es la principal causa de muerte a nivel mundial, en mujeres, etcétera, etcétera. Algo muy breve en el cual contextualizamos. Luego seguiremos, y esta es como la segunda, el estado del arte, el vacío del conocimiento, la parte en la cual más vamos a tener que trabajar para que esté muy bien escrita y que no sea una enumeración de trabajos similares a lo que nosotros hacemos o de nuestro tema. Tenemos que mostrar todo lo que se sabe hasta hoy y cuáles son los consensos de la literatura. Es decir, tenemos que seleccionar aquellos autores que de alguna manera se relacionan directamente con nuestra pregunta de investigación. Pero tiene que estar de una manera muy bien escrita, clara, que no sea tal y tal describió tal y tal describió tal cosa. O sea, tiene que estar escrita de una manera. Yo tenía una jefa que siempre decía, la información hay que ponerla en la hoja y después hay que digerirla, decía ella. Después uno la tiene que tener, pero después la tiene que escribir de una manera que se entienda, atractiva. Y esto inevitablemente nos tiene que llevar a la incógnita o a ese gap de conocimiento. Es decir, una vez que dijimos todo lo que se sabe, tenemos que identificar qué falta, qué no se sabe. Es decir, qué controversias persisten hasta el momento. Ahí, por lo general, si ustedes leen un trabajo, siempre va a aparecer un sin embargo, no obstante, no se conoce si. Eso es lo que nos va a darle como importancia a lo que sigue, que es nuestro objetivo. Si sin embargo no se conoce si tal proteína se relaciona con, o si esta morfología o esta diferenciación tumoral se relaciona con un pronóstico más agresivo, el que yo después lo estudie
ya está dando la idea de que eso evidentemente es original, es nuevo, ¿sí? Entonces, y voy a finalizar, como les venía diciendo, con el objetivo de mi estudio. Esta es la dirección que tiene que tener la introducción. ¿Cuán larga tiene que ser? No hay un largo determinado, no hay una extensión determinada. Por lo general se dice en la literatura científica todo tiene que ser lo más acotado posible, pero toda la información necesaria tiene que estar presente. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos llegado a este punto, entonces la introducción general, todo el estado del arte en relación a los trabajos, esa incógnita y esa hipótesis, llegamos a la sección de materiales y métodos. Esta sección es, muchas veces se la ve como una de las más aburridas. Y en eso me incluyo, ¿no? Que muchas veces la vemos como aburrida de escribir, o bueno, si ya tengo un trabajo similar con esa metodología, la copio y la pego. Sin embargo, fíjense, yo les hice acá una imagen, les puse como una caja de cristal, porque es importante que todo lo que está en esta sección se vea perfectamente, porque todo esto tiene que estar muy visible para el revisor, para el editor, para los lectores, ¿sí? Tiene que tener absolutamente todos los datos en relación a los criterios de inclusión y exclusión, al periodo de estudio, como yo les dije, todas las técnicas, pero específicas de mi estudio. Tiene que haber concordancia, si se hizo entre varios patólogos participaron, tiene que haber estudios de validación, interobservador, y por supuesto, este proyecto tiene que haber pasado este protocolo por un comité de ética que tiene que haber sido aceptado y con los test estadísticos correspondientes. Les digo esto de que muchas veces uno copia y pega de otros trabajos, porque a nosotros nos ha pasado muchas veces que decimos, bueno, pero si mi estudio tiene inmunocitoquímica óptico, inmunocitoquímica microscopio electrónico, si tiene la morfología óptica y ultraestructural, y yo en el estudio anterior hice lo mismo, bueno, copiamos, pegamos, cambiamos algunas cositas, y en realidad, cuando uno se sienta rigurosamente a analizar el trabajo, se da cuenta que hay muchas otras cosas que se han modificado, porque resulta que ahora tenemos un protocolo diferente de inmunocitoquímica y los tiempos son distintos y hacemos una recuperación antigénica que antes no la hacíamos, y cambiamos la marca del anticuerpo primario y ahora utilizamos otro anticuerpo secundario, y a veces uno no le da importancia a eso y tiene suma importancia. O sea, lo que nosotros estamos describiendo en materiales y métodos tiene que ser exactamente lo que nosotros hicimos. Y tiene que poder ser realizado siguiendo esa misma receta por cualquier investigador, patólogo, científico en cualquier lugar del mundo. ¿Sí? Bueno, una vez que pasamos entonces los materiales y métodos, llegamos a los resultados. Que en su momento yo les dije, este orden en el que se los estoy mostrando no es el orden en el que lo vamos a escribir, porque la primera parte de su trabajo que tienen que escribir son los resultados. Siempre empiecen por los resultados, eso los va a ayudar muchísimo. Decir, bueno, a ver, ¿qué tengo? Primero escribo los resultados y luego, en base a los resultados, voy escribiendo los materiales y métodos, la introducción y la discusión. ¿Cómo puedo organizar esos resultados? Los resultados, una cosa importante para que tengan en cuenta es, no se tienen que presentar en el orden cronológico en el que yo los hice, sino que se tienen que presentar en el orden de importancia científica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en nuestra área, lo primero que nosotros vamos a presentar, porque seguramente vamos a estar trabajando con muestras humanas, entonces yo tendré que describir todo lo que es la cohorte. Hago todo un perfil descriptivo de las muestras. Mostraré
quiénes son, datos acerca, todos los datos demográficos, ¿no? La edad, el género, las características clínico-patológicas básicas, no sé, tamaño tumoral, grado, estadio, todo eso es lo primero que debería mostrar. Por ejemplo, en una tabla, que es la forma como más adecuada, o la más clásica, es mostrándola en una tabla. Después mostraré los resultados, el centro, digamos, de mi trabajo, los resultados, los hallazgos principales, es decir, la evidencia directa de mi estudio. ¿Mm? Ahí elegiré fotografías que sean representativas, de buena calidad. Si estoy cuantificando mitosis, por ejemplo, bueno, veré en los distintos tumores o en los distintos modelos, no sé, cuáles son los casos, cuantificaré y los coloco en barras, es decir, no solamente es la foto, sino también cuantifico, detecto, bueno, muestro. Es decir, estos serían mis hallazgos centro del trabajo. Para luego, la última parte, es conveniente ya la significancia, digamos, la correlación, o sea, qué significa ese resultado en cuanto a los hallazgos morfológicos con la clínica. Yo arriba muestro los hallazgos morfológicos. Bueno, ¿qué correlación tiene con la clínica? Siempre los tienen que mostrar de una forma objetiva. ¿Mm? Evitar interpretar. Acá no interpretamos nada, eso será en la discusión. Acá nosotros los mostramos. Mediante imágenes, tablas, figuras, solo los mostramos. No tenemos que interpretar ni darle sentido a nada. Acá les muestro, por ejemplo, lo que puede hacer una imagen, siempre tratando de que las imágenes, porque es común a veces cuando recibimos trabajos para revisar, que muestran las imágenes y uno dice, bueno, pero el lector sabe, va a interpretar el tejido, pero queda mucho mejor si uno le coloca las flechas, le pone las letras, es decir, hace una imagen que realmente hable por sí sola. En este caso, por ejemplo, yo podría haber puesto solo estas dos fotos, es de una inmunocitoquímica, son túbulos seminíferos, todo puede decir, bueno, pero todo el mundo lo conoce, sabe, se da cuenta que los núcleos están marcados de marrón, pero sin embargo, fíjense cómo es mucho más atractivo si yo muestro un sector, pongo distintas magnificaciones, una a menor aumento, una mayor aumento, coloco las letras que significan los distintos tipos celulares, y por supuesto siempre con la leyenda que me vaya indicando todas las características de las imágenes. Otra cosa importante, y son errores muy frecuentes, es no poner las barras de magnificación, sino que ponen al final de la leyenda el aumento. Y recuerden que si esa imagen en la revista la ponen más grande o más chica o se deforma por alguna razón, evidentemente la magnificación también. Entonces siempre tiene que ir con las barras de magnificación, siempre. Bueno, y finalmente llegamos a la parte que podríamos decir más complicada o la parte más interesante. A mí me encanta escribir discusiones, me parece la parte más desafiante de un trabajo de investigación, porque es interpretar los hallazgos. Acá nosotros no vamos a repetir cifras, no vamos a repetir resultados, sino que vamos a darle un sentido a lo que mostramos. Es muy importante, bueno, cuando ustedes la escriben, yo acá a la derecha les puse también una especie de cono, porque va de lo general a lo particular, en el cual acá no tenemos que dar datos de generalidades. Eso ya lo hicimos en introducción. Si estamos hablando de cáncer, no tenemos que hablar nada de lo que ya se habló en la introducción. Acá no se tiene que repetir. Acá lo que tenemos que mostrar, y generalmente la primera frase de la discusión, es lo que nosotros demostramos. Es decir, la respuesta de lo que nosotros hicimos. Demostramos que la diferenciación tal se relaciona con un mal pronóstico. Eso sería la forma ideal de iniciar una discusión. Después seguiremos con la comparación de los hallazgos. Nuestros hallazgos los vamos a comparar con los de otros estudios publicados. Es muy común que intentemos olvidarnos o no ponemos aquellos estudios que van en contra de lo que nosotros mostramos o que de alguna forma no coinciden con lo que nosotros mostramos.
Y eso es un error muy grande, porque nosotros justamente eso le da al contrario, le da más importancia a nuestro trabajo. Lo que nosotros tenemos que hacer es interpretar o darle sentido por qué puede ser diferente a nuestro resultado, porque la población es distinta, porque el método que utilicé es distinto, porque el anticuerpo que utilicé es distinto, es decir, tratar de interpretar tanto las diferencias son porque las similitudes no necesito ningún tipo de interpretación, pero para las diferencias sí. ¿Mm? También es importante admitir si hay limitaciones, si mi muestra es pequeña, si mi seguimiento es corto, no hay problema, porque puede ser, no necesariamente un artículo no va a ser publicado porque la muestra sea pequeña. Pueden ser tumores sumamente raros y por lo tanto esa muestra que son de 10 tumores que parece pequeña, en realidad tiene gran relevancia porque son tumores de muy rara aparición. Y finalmente voy a llegar a la conclusión. Es adecuado o podría muchas veces hacer una conclusión bien corta y concreta. Mi trabajo demuestra que, y muchas veces puede finalizar con el impacto y ahí uno puede volar un poco más. Mi trabajo demuestra que esta diferenciación tal en el tumor se relaciona con un mal pronóstico y esto puede sugerir que, entonces ahí uno puede volar un poquito más, pero no demasiado. Recordemos que todas nuestras conclusiones tienen que estar avaladas con los resultados. Si bien uno puede darle un poquito de impacto, tienen que estar siempre respaldadas con nuestros resultados. Ahora bien, tengo un caso y tengo que elegir la revista. No, la elección de la revista adecuada es prácticamente uno de los primeros puntos. Muchas veces esto no es así y elegimos la revista medio que al final, y ya uno cuando está preparando el trabajo es muy importante saber a qué revista lo vamos a enviar. ¿Por qué? Porque hay muchísimas revistas. La variabilidad de revistas es tremenda. Uno puede encontrar, y cada revista tiene su formato, tiene sus particularidades, no en relación solamente en el aim, digamos, el objetivo de la revista, que eso es muy importante, que vaya con lo que uno está mostrando, sino también en las características particulares de la escritura. Entonces, la elección de las revistas les sugiero que sea al principio. Y por supuesto que todo esto va a depender también de qué trabajo tengo, si lo voy a escribir en español, sé que el alcance, digamos, que va a tener va a ser más limitado que si lo voy a escribir en inglés y lo voy a mandar a una revista internacional. ¿Tiene importancia el factor de impacto? Es decir, si yo tengo dos revistas diferentes, bueno, y acá podríamos hablar 2 horas seguidas de la importancia y del factor de impacto. Ustedes saben que el factor de impacto es un número que de alguna manera me está indicando en una revista determinada, porque el factor de impacto es por año para cada revista, me está indicando cuánta citación tienen los artículos de esa revista en es aproximadamente 2 años. La mayoría lo toman durante 2 años. Y es bastante relativo. Si bien es una métrica que de cierta forma te da un valor, digamos, o una estimación de la revista, cuanto más alto el factor de impacto, uno puede decir, mayor es la visibilidad, la credibilidad y demás de esta revista. Bueno, a veces pasa que esto no es tan así y revistas de alto impacto tienen algunos trabajos que no son buenos. Por eso, si bien es un factor que importa, no sería el único a considerar. Otra cosa que también tienen que tener en cuenta es el tiempo de revisión. Sobre todo, de esto también podríamos hablar 2 horas seguidas, porque en este momento hay una gran crisis en las evaluaciones, en los sistemas científicos en general, y los tiempos de evaluación son complejos porque es difícil conseguir revisores, pero por lo general las revistas, ustedes entren a las revistas y lean todas las instrucciones para los autores, suelen estar cada revista tiene el tiempo promedio de respuesta. Y es muy variable. Hay
revistas que tienen tiempos de respuesta de 15 días, un mes, y hay revistas que tienen tiempos de respuesta de meses, 4, 5, 6 meses. Entonces también va a depender de cuánto tiempo estén ustedes destinados a esperar esa decisión de la revista. Ustedes recuerden que cuando envían el trabajo, la revista va a pasar primero por el editor va a ver si el trabajo es susceptible de publicarse en esa revista y si considera que sí, lo va a mandar a un revisor específico, a 1, a 2 o a 3 revisores de acuerdo a la revista. Y el revisor, después de hacer esa evaluación minuciosa, les va a mandar a ustedes su dictamen, que puede ser aceptado sin ningún tipo de modificación. Eso es muy raro que ocurra. Las modificaciones que tienen que hacer para que el trabajo sea aceptado, les recomiendo que en ese caso respondan punto por punto a lo que el revisor dijo. Esto no quiere decir que siempre tengan que hacerle caso. Hay veces en que no se puede, o porque consideran que, o porque no se puede desde el punto de vista metodológico, o porque lo que está pidiendo no es realmente importante para el trabajo, pero tienen que ser muy contundentes en la respuesta. Es muy importante porque el editor le va a hacer caso al revisor. Lo que el revisor diga es lo que se hace. Entonces, contesten punto por punto, eso es muy importante. Y otro de los puntos de las revistas que también está en este momento con mucha discusión y es algo que evidentemente va a cambiar, no tengo ninguna duda que está generando un gran cambio a nivel mundial, es el tema de los costos de las revistas. Hay revistas que son sumamente costosas porque hay dos tipos, sus trabajos los van a publicar, les van a preguntar a ustedes si los quieren publicar de manera libre, o sea que estén para todos los lectores sin tener que pagar. Entonces ahí los que tienen que pagar son ustedes. No paga el lector, pero tiene que pagar el autor. O si va a estar bajo suscripción, es decir que en ese caso ustedes no pagan, pero el que tiene que pagar es el lector. Esto es todo un tema de debate, que también podemos estar horas hablando de este sistema y cómo funciona, pero es muy importante que lo lean y que no envíen a una revista que tiene costos si después no lo pueden pagar, porque realmente son costos muy grandes. Cientos, miles de dólares. La verdad que es tremendo, es una locura realmente, es una industria lucrativa muy importante. Y por lo tanto, pero esto siempre está, o sea, la revista lo tiene claro en las instrucciones de los autores, ustedes pueden ver si tienen costos, a veces tienen costos la revisión del trabajo y luego tiene costo la publicación, a veces tienen costos las imágenes a color. Entonces, todo eso, léanlo muy bien, y por supuesto hay muchísimas revistas que son totalmente gratuitas. Nunca he publicado, y esto es por una decisión personal, que me parece que siempre yo todas mis investigaciones las he hecho con fondos públicos. Yo estoy en la Universidad Nacional de Córdoba y con CONICET, y por una convicción personal no pago costos de publicación y siempre he elegido revistas que son gratuitas, que no tienen costo, o sea, existen y todavía por suerte hay muchas. Bueno, otro de los puntos que es importante tener en cuenta y que muchas veces es confuso, también depende de las áreas y demás, son las autorías y los órdenes de las autorías. ¿Por qué les digo que depende de las áreas? Porque, bueno, hay áreas que por ahí son diferentes, pero por lo general y por consenso general están estos criterios, que son los ICMJE, que son quiénes son los que tienen que ser los autores de un trabajo. ¿Quién es el autor y por qué es autor? Y están establecidos estos criterios en el cual se dice que un autor, para que realmente sea autor, tiene que haber cumplido con todos estos puntos. Tiene que haber hecho una contribución importante en el trabajo, es decir, haber visto los casos, haber sacado las fotos, o haber realmente hecho una parte importante de contribución en la parte de los resultados.
tiene que haber participado en la redacción, si no es en la redacción directa, en la revisión de esa redacción. Tienen que haber aprobado esa versión final del manuscrito y por lo tanto se van a comprometer en la responsabilidad de ese trabajo publicado. O sea que, ¿y en qué orden? Bueno, siempre el primer autor suele ser, bueno, o el residente, o el becario, o el tesista, es decir, el que decimos como quien tiene las manos en la masa, el que hace la parte experimental o que hace la parte práctica. Y el último suele ser el director, el jefe, el último autor. Y en el medio irán todos los otros autores, porque todos los que han contribuido tienen que ir, pero irán en distintas posiciones de acuerdo a la contribución que hicieron. Pero siempre recuerden que no está bien visto la autoría de regalo, porque, no sé, es el jefe y lo tengo que poner. Bueno, si no ha contribuido, no debería. Siempre recuerden eso. Otro de los puntos son los conflictos de interés, la transparencia y los conflictos de interés. Muchas veces se cree que porque me regalaron un anticuerpo, está mal, conflicto de interés. No, lo que yo tengo que hacer es declararlo. Si uno lo declara, yo tengo relación con la industria farmacéutica, lo declaro. Si a mí me dieron un reactivo gratis por una determinada situación, pues lo declaro. Doy una charla en un laboratorio y que fabrican un anticuerpo y me lo dan para evaluar y yo lo utilicé en el paper, no está mal, eso no es un conflicto de interés, pero, o sea, sí, perdón, es un conflicto de interés, pero no es, lo declaro y ya está, o sea, no es un motivo para no poder publicar o que esté mal publicar el trabajo. Es simplemente ser transparente y declararlo. Bueno, mucho cuidado con esto. Es común cuando empezamos a escribir que copiamos párrafos enteros de otros textos, sobre todo para la introducción o para la discusión. Le estamos armando y nos gustan determinados párrafos, cómo están escritos, y decimos, bueno, lo copiamos. No, eso es plagio. Por más que yo cite al autor, yo no puedo copiar un párrafo entero de un determinado autor. Y a su vez, las revistas utilizan softwares que van a pasar todo el trabajo que nosotros le enviamos para ver si hay partes que están plagiadas y se los van a devolver. Incluso les cuento algo que a mí me pasó, que hicimos un segundo paper en el cual habíamos utilizado la misma metodología que en el primero. Entonces es como que, bueno, copiamos esa primera metodología, pero le cambiamos, por supuesto, los anticuerpos que habíamos utilizado, los casos, bueno, le hicimos las modificaciones, pero nos lo envió. No nos rechazaron porque evidentemente sabían que era nuestro mismo trabajo, pero nos dijeron que tenía la parte de materiales y métodos, tenía mucha coincidencia con otro trabajo nuestro, pues lo tuvimos que cambiar. Así que tengan mucho cuidado con eso. Bueno, y por supuesto, la aprobación del comité de ética. Si ustedes tienen muestras humanas, sí o sí la revista les va a pedir, eso ya tiene que estar en el manuscrito, la aprobación del protocolo del comité de ética. Bueno, y finalmente ya como para ir cerrando, algunos como para que tengan en cuenta cuáles pueden ser cuáles son los errores que más frecuentemente se ven en este tipo de trabajos, que son fallas en las descripciones, con falta de algunos datos clínicos que pueden llegar a ser relevantes, subjetividad. Ustedes recuerden acá, el poco y el mucho no va. Si nosotros estamos cuantificando mitosis, muchas mitosis o pocas mitosis no van, tendremos que decir un incremento significativo en el número de mitosis, es decir, se tienen que haber contado y se deberían haber analizado estadísticamente. Pleomorfismo nuclear marcado, tendremos que indicar la relación núcleo-citoplasma. Es decir, tenemos que ser sumamente claros y concretos y acá las subjetividades no van. Esto más o menos ya hablamos de las imágenes, es fundamental cuando saquen las fotos que sean de buena calidad y que lo ideal es mostrar a gran aumento, luego aproximaciones, que siempre tengan las barras de error indicadas, flechas y demás.
Bueno, si la metodología está incompleta, esto también hemos hablado, sean muy, muy, muy puntillosos con todo lo que son los materiales y métodos, con las técnicas que utilizaron y demás. Y también puede ocurrir, y esto a veces se ve, que se mezcla lo que son los resultados con la discusión. A veces en los resultados, donde uno tiene que ser claro y concreto y mostrar lo que se hizo, hay párrafos de discusión, uno tiende a discutir. No, en resultados se muestra lo que se hizo y en la discusión se interpreta. Esto es así. Bueno, y ya terminamos entonces para la parte final. Lean bien las revistas, en aquellas revistas que quieran publicar. Las instrucciones para los autores son larguísimas, pero conozcan bien qué formatos, qué estilos, qué tipos de artículos tienen. No todas las revistas tienen los mismos tipos de artículos y no todas los tienen que armar de igual manera. Siempre respondan a los revisores punto por punto, porque son los revisores los que van a determinar si su trabajo se acepta o no. Marquen los cambios que hicieron de cada uno de los puntos que cambiaron, y a no desanimarse con los rechazos porque es muy habitual. El rechazo es parte del proceso, viene rechazado, puede ser que te den la posibilidad de modificarlo y volver a enviarlo, o directamente no puede ser aceptado, por lo tanto se reenvía a otra revista. Esto es algo común, no lo tomen como personal, el rechazo es parte del proceso. Y finalmente les digo entonces lo que hoy parece un reto, una rareza, mañana puede ser la guía para otro colega, publíquenlo, acostúmbrense a publicar. Realmente es un proceso que se puede ir perfeccionando con el tiempo y no lo tomen como para el caso del siglo, ¿sí? Seguramente ustedes deben tener en toda la trayectoria de su carrera una gran cantidad de casos que por alguna razón les llamó la atención, incluso deben tener las fotos o demás, o que han presentado en congresos, a lo mejor, bueno, los pueden retomar y los pueden armar como para una publicación científica. Bueno, a ver, voy a prender la cámara. Bueno, muchísimas gracias, Silvi. Súper interesante, súper claro. Un resumen que yo creo que nos va a servir a todos en el día a día. Y esto que decías al final, ¿no? Me hacía acordar esto de que hay que publicar, porque eso puede ser, digamos, un incentivo después para otro investigador, para alguien, un patólogo, quien sea. Me hace acordar a este concepto de que el conocimiento es circular, ¿no? Y por ahí al leer una conclusión de un trabajo, si bien es un trabajo que está finalizando, puede finalizar incluso con una pregunta. Y esa nueva pregunta de investigación puede ser el motor para otro trabajo nuevo también, e igual de la misma, original de la misma manera. Así que súper interesante me parece recalcar eso. También me pareció muy importante lo primero, ¿no? Por ahí o tal vez por desconocimiento no pasamos, o nos falta pasar de la presentación al congreso a la publicación. Entonces hay que hacerlo, presentaciones en congresos, en determinadas reuniones, tenemos todos, pero a veces nos falta eso de decir, bueno, a ver, tal vez sea un trabajo para publicar y sería interesante continuar y cerrar ahí, que nos sirve curricularmente, le sirve al resto, también a todos nos sirve compartir el conocimiento y que ese conocimiento siga creciendo a nivel mundial, así que bueno, me parece también interesante resaltar eso. No sé si hay alguna pregunta, no veo en el chat que haya alguna escrita. Sí, tal cual. Bueno, mientras se organizan, a lo mejor hay alguna pregunta en breve. Eso que decís es así, Eri. Es muy frecuente en los congresos de patología la presentación de series de casos y de casos únicos, que seguramente son susceptibles de publicación. A lo mejor completarlo un poco más, buscar un poco más los datos clínicos, pero seguramente son susceptibles de publicación en este sentido, ¿no? En series de casos o en un reporte de casos. Como les digo, la revista de la Facultad de Ciencias Médicas recibe este tipo de casos, la revista Medicina en Buenos Aires también, y si significó un reto para el patólogo que lo diagnostica, seguramente va a ser de utilidad para el lector.
Tal cual. Así que anímense. Y también lo que vos decías me parece muy importante, lo de perder el miedo a la complejidad, ¿no? Si bien, obviamente que hay diferentes complejidades, como vos muy bien explicaste, el más complejo es el original, porque, bueno, lleva más tiempo, metodológicamente es más difícil y demás. Hay otras maneras también de publicar, como vos bien comentaste, así que, bueno, ingresar ahí, empezar por revistas a nivel de alcance nacional, que es más fácil, porque nos facilita el idioma, por ahí revistas que son gratuitas, entonces también darle importancia a la revista Medicina de Buenos Aires, a la revista de la Facultad de Ciencias Médicas, que también está muy buena, entonces empezar a hacerlo, ¿no? Como para animarnos ahí primero. Tal cual, es un ejercicio y por eso hay que animarse a empezar y bueno, después uno va perfeccionando. Sí, David. Está muteado. No, parece que no. No se escucha. Ahí está, ahí sí, a ver. Se desconectó. Capaz que se conecte nuevamente. Ahí está. ¿Ahí estamos? Sí, ahora te escuchamos. Me encantó, Silvina, la claridad con la que expusiste, no esperaba otra forma viniendo de vos. Lo que nosotros ya nos vamos, ya estamos grandes, cansados, pero hay muchos jóvenes acá que por ahí les interesaría entrar en el tema, todo este tema de las publicaciones. Lo que pasa es que todo el trabajo que hacemos nosotros está todo atomizado. Hay gente que hace asistencia, abarrotada de hacer asistencia. Hay gente que tiene 150 biopsias por día para contestar. Hay gente que la gente que hace clínica tiene 30 pacientes en el consultorio y hay gente que se dedica a investigación con un cargo full time. Entonces, siempre lo que hay que bregar, el mensaje es el trabajo interdisciplinario. Cada uno que haga su aporte, su grano de arena, porque nosotros, vos decís, como dijiste recién, que se presentan series de casos en los congresos y que no se publican. Claro que no se publican, no estamos duchos, embuidos en el tema de decir, bueno, ¿cómo entramos a una revista online? ¿Qué elegimos? No estamos en la cotidianeidad de las publicaciones. Entonces tenemos que tener muchas personas que cada uno haga su parte. Por ejemplo, yo sé que hay líneas de investigación en el Centro de Microscopía Electrónica, pero sé también que ahora, Silvina, vos estás dirigiendo una tesis, casi terminando, con material de anatomía patológica, y es un patólogo que se va a doctorar, y seguramente va a haber alguna publicación en ese sentido. A eso me refiero. Entonces, esta ayuda mutua que nos podemos hacer, porque ustedes no hacen actividad asistencial, no tienen casos humanos, ahora sí, porque puede haber algo de riñón, porque está creciendo en ese sentido, y salir un poco de la patología experimental y empezar a incorporar casos humanos. Eso es lo que hay que hacer. Me parece que en este sentido estamos por el buen camino, pero también creo en el trabajo interdisciplinario y que a la hora de evaluar, porque nosotros tenemos publicar o perecer. Voy a decir, el doctor Cremonesi se presenta a un concurso de profesor asistente. A ver, ¿cuántas publicaciones tiene? Profesor asistente. Yo tengo que saber trabajar en la asistencia, no tener 20 publicaciones. No sé si me entienden. Vos cuando te vas a presentar a un concurso y que vas a trabajar en investigación, ahí se te tiene que evaluar en ese sentido. Nosotros tenemos que hacer docencia, investigación, asistencia, extensión, exhaustos estamos de todo esto. Entonces, ¿qué nos aliviaría esto? El trabajo interdisciplinario, hacer buenos equipos de trabajo y poder hacer todo, poder hacer todo desde atender al paciente y publicar los casos que ese paciente nos trajo, por ejemplo.
Ese es mi aporte. No sé qué opinás vos, Sí. Silvina, pero... Tal cual. Bueno, vos fíjate, en el momento que les mostré el trabajo original, les digo, esto no es un trabajo de una sola persona, lejos. Esto es un trabajo en equipo. Los trabajos originales jamás van a encontrar un trabajo original, o por lo menos nunca lo he visto con un solo autor. En los Claro, trabajos originales uno tiene en el caso, si nosotros queremos hablar, el patólogo, el oncólogo, el epidemiólogo, el cirujano, o sea, indudablemente lo que vos estás diciendo es así, es un trabajo en equipo en el cual cada uno va a aportar su parte, su mirada, y eso es fundamental del trabajo en equipo. Nadie va a hacer ciencia solo. totalmente. Eso es tal cual. Sí, lo que yo creo es que en el caso, por ejemplo, David, de la serie de casos o reportes de casos, nosotros cuando éramos residentes, yo no sé si eso se sigue haciendo, siempre presentábamos en los congresos, en todos los congresos presentábamos, en la JIC, por lo Sí, menos a veces sí, íbamos a la se sigue SAP haciendo, se y sigue haciendo. presentábamos. Bueno, entonces a lo mejor decir, bueno, al final de la residencia esos casos o que el residente seleccione uno de los casos que presentó en algún congreso y lo prepare para una publicación sencilla, en una revista en español, que no lleva mucho más que prepararlo para presentarlo en el congreso. Pero eso ya le da un entrenamiento que va más allá y un poco más desafiante. Pero claramente el trabajo original no vamos a llegar, no lo va a hacer un patólogo solo. Claro. eh, Ese es el no, paso que cuesta, Silvina, ese es el paso que cuesta, porque nosotros tenemos un montón de serie de casos, cada residente que termina su residencia tiene un trabajo final claro. probablemente publicable, y bueno, nos cuesta eso, porque no estamos entrenados y todo nos parece un universo imposible de abordar, necesitamos ese asesoramiento. Yo no tengo ningún problema, miren, ahí en la presentación al final está mi mail, que me escriban y les doy una mano. Realmente no es algo difícil en el caso de la serie de casos y los reportes de caso, una vez que ya tienen armado el caso presentado en un congreso. Realmente no es complicado. No es que, les vuelvo a decir, no es que toda revista los va a aceptar de una, uno tiene que estar preparado también para el rechazo, porque muchas veces nos Totalmente. pasa. Sí, Vos, sí, vos sí. sabés, Uf, David, creo que es más frecuente que te digan que no a que te digan que sí en las publicaciones y bueno, uno sigue insistiendo, pero es posible. Entonces, bien, no tengo ningún problema que me escriban les doy una mano con respecto a eso. bien. Gracias, Silvina. Bueno, Nada gracias más. Silvina. La verdad que, bueno, opino un poco como David y en este rol un poco de jefe de cátedra, de jefe de servicio, teniendo muchos rotantes y muchos residentes los últimos años, me pasa exactamente lo mismo. Hay veces que es tan compleja el día a día que llega un momento que decís, por suerte las residencias te organizan un poco y es nuestro deber, ¿no es cierto? No sé si hacer el trabajo, pero sí, más allá de, ya que estamos encima de los alumnos, de los residentes, o la gente más joven, guiarlos, pero que ellos se lancen. Y la verdad que cuando uno hace el ejercicio de empezar y hacer uno y después otro, termina siendo hasta rutinario y se va haciendo solo. Nosotros largamos de la misma manera. Yo hace unos años cuando dije, bueno, a ver, ¿qué voy a publicar? Porque para concursar, para todo, te pedían publicaciones y pucha, laburo todo el día, ya, ¿qué más quieren que es? Dije, bueno, de esta manera uno está en la publicación sin estar todo el día armando todo el trabajo, ¿no? Y los manda a investigar, anda a clínica, busca los datos, metete en la historia clínica, al otro saca la foto, bueno, y vamos viendo. Pero sí, es un trabajo en equipo, es difícil para nosotros, sobre todo estando en mil cosas, sentarse a publicar solo, pero la clave, como dijo Silvina en un principio de la conversación, de la charla y ahora al final, es animarse. Una vez que se animan, se va haciendo rutina, se va haciendo rutina y después empieza a salir solo. Es como todo, ¿no es cierto? A quedarse. Para mí era un tema importante. La idea mía era convocar con Eric y la comisión directiva, convocar a todos los jóvenes
porque bueno, lo que dijo David, ¿no? Nos falta mucho tiempo a veces y no le damos la disposición a los más jóvenes a que puedan animarse a publicar. Y bueno, de esto que sirva como puntapié, esta clase ya queda grabada, queda el PowerPoint en la página de SAPIC para que la podamos usar y bueno, aprovechar el mail de la doctora para consultarle a medida que estemos. Y es una obligación, ¿no? No solamente moral, es una obligación de todos nosotros como científicos, como médicos, como patólogos, exponer lo que vemos, ¿no? Tratar de demostrar lo que vemos, lo que nos toca. Y también es una obligación porque es necesario tener publicaciones, CONIAO lo pide, las sociedades lo piden, y bueno, si no es por voto propio, también saber que hay una obligación, ¿no es cierto?, de que tenemos que tener y mostrar quiénes somos y qué hicimos, y bueno, más allá del currículum, las publicaciones suman un montón a la hora de presentarse a los cargos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista creo que también es necesario hacerlo. Erika, ¿vos querés cerrar con algo? ¿Querés? No, ya lo que pensaba lo dije previamente, y bueno, esto que ustedes comentaban, ¿no? De la gente joven, también mi idea al pensar este tema era, justamente me puse yo en el lugar de recordar cómo fue hacer un trabajo de fin de residencia sin haber tenido ninguna formación en esto, y realmente me estresé mucho. Por eso la idea también era acercarles a los residentes algún tipo de idea, como para decir, no tiene que ser un trabajo original. Pasa que cuando a uno no se lo explican, hasta que uno lo entiende, puede ser un trabajo descriptivo que sale rápido, pero bueno, si uno no tiene el conocimiento, obviamente cuesta. Así que la idea también era acercarles eso y animarlos un poquito más a lograrlo. Bien. Bueno, Silvina, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, Gracias, no se Silvi. desconecten todos, queremos dar una noticia con Mara de la comisión directiva, algo que hemos logrado en este tiempo. Mara, ¿estás conectada? Sí. Sí, perfecto, acá los estoy escuchando. Bueno, acá en el chat les dejé el link de nuestro nuevo canal de YouTube, están todos invitados a poder sumarse, a poder revivir las charlas y los encuentros que hemos tenido, y se van a estar subiendo todas las clases que tengamos de ahora en más. En este caso, el de la doctora seguramente en el día de mañana ya va a estar subido. Así que bueno, los invitamos a que se sumen, a que puedan revivir ahí todo lo que necesitan y a poder hacer acceso y uso de ese canal. Bueno, gracias, Mara. Muy bien. La verdad es Qué que era una necesidad, lo buscamos, lo conseguimos, cambiamos lo que teníamos que cambiar, pagamos lo que teníamos que pagar, pero bueno, se logró. En virtud de esto, la idea es, lo que estamos pregonando en los últimos tiempos, es que la página tenga vida. Entonces, desde todos los que están conectados, insistir en sus equipos, en sus compañeros, miren, recorran la página, busquen si hay alguna necesidad, alguna falencia para ir corrigiéndola. La idea es que eso se mueva y ahí estén todas las actividades y las propagandas necesarias para poder hacer un recorrido y organizar el año y organizarse ustedes y que le saquen el mayor provecho. Y también que la compartan con otras sociedades, con otras especialidades, porque a veces es necesario nutrirse de compañeros de trabajo, de otra especialidad y hacer algo multidisciplinario. Con esto vamos cerrando, los quiero invitar la semana que viene a la otra reunión mensual, que va a ser una semana antes de lo normal. El jueves 16 de abril va a venir la doctora Pestalardo de Buenos Aires, vamos a hablar de pólipos colónicos, y el 17 por la mañana hacemos una actividad multidisciplinaria, una mini jornada con la Sociedad de Gastroenterología, con dos temas principales, va a ser duodeno y después enfermedad inflamatoria intestinal. Creo que son patologías frecuentes que vemos en todos los servicios, nada raro y que estaría bueno que participemos todos. Va a ser híbrido, lo más lindo es vernos presencialmente, pero bueno, lo dejo para el que no pueda salir del hospital, etcétera. Nosotros, la idea es que ambas actividades sean híbridas y la del jueves a la noche va a quedar grabada también en el canal de YouTube. Bien.
Así que bueno, los espero a todos, los esperamos a todos. Gracias por estar hasta esta hora, espero que descansen y bueno, los saludo cordialmente. Bueno, discúlpame un cachito, Lucas, por si no les ha Dale. llegado la información, por esa actividad, el parcial de los residentes, que es en todos los centros formadores de manera simultánea, pasa para el jueves a las 8 de la mañana, en el viernes, y se adelantó para el jueves. Un día menos para estudiar, me van a Un día matar. menos para estudiar, sí. No nos queda otra, porque si no nos atrasamos mucho. Está Listo, bien, está gente. bien. Chao. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Gracias, Chao, Silvia. Silvina. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, gracias.